Hola, estimados miembros del jurado, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Adriana Fernández, licenciada en Educación Mención Integral, y me presento ante ustedes para realizar la presentación de mi trabajo de investigación cumpliendo con el proceso de evaluación establecido. Les estaré hablando sobre mi trabajo de investigación titulado Estrategias didácticas para fomentar el interés por la lectura en los estudiantes del quinto grado de la unidad educativa Padre Rutilio Grande, Fe y Alegría, en donde expongo los fundamentos, el desarrollo metodológico y los principales hallazgos obtenidos a lo largo de este proceso investigativo. En el capítulo 1, correspondiente al planteamiento del problema, se aborda la situación relacionada con la motivación lectora en la unidad educativa Padre Rutilio Grande, Fe y Alegría. En este apartado expongo las principales dificultades identificadas, las cuales se manifiestan en diversas fallas que afectan el interés, la participación y el desempeño de los estudiantes. Entre las principales dificultades sobresalen las siguientes. Nos encontramos con 5 puntos principales. La primera, pérdida del sentido original de la lectura. La lectura ha perdido su esencia formativa y recreativa para convertirse en una práctica meramente instrumental, percibida como una obligación académica. En el punto número 2, percepción de la lectura como imposición. En el contexto escolar, la lectura suele ser vista como una tarea impuesta por los docentes, más que como una experiencia placentera o significativa para los estudiantes. En el punto número 3, sociedad con bajos hábitos lectores. Se vive en una sociedad poco lectora, donde el valor de la lectura no siempre es promovida ni reforzada en el entorno familiar, en la sociedad o incluso en la escuela. Punto número 4, necesidad de otorgar valor a la lectura educativa. Es fundamental que los docentes y las instituciones educativas otorguen a la lectura el valor que se merece, considerándola no solo como un medio de evaluación, sino como una herramienta de disfrute, comprensión y de desarrollo integral. Desafío educativo actual. El reto consiste en encontrar estrategias, propuestas didácticas innovadoras que despierten el interés, la motivación y el placer por leer por cada uno de los estudiantes. Diversos estudios, Rodríguez 2019 y Pérez 2021, destacan la importancia de aplicar metodologías motivadoras, innovadoras, que promuevan la lectura desde el interés genuino del estudiante. De esta manera, surge la pregunta de qué manera las propuestas didácticas pueden fomentar el interés de la lectura y despertar el interés de los estudiantes del quinto grado de la unidad educativa Padre Rutilio Grande, Fe y Alegría, a través de la creación y presentación de planificaciones ajustadas a sus necesidades y a sus motivaciones. Siguiente a la lámina nos encontramos con los objetivos de la investigación. Objetivo general. Generar propuestas de actividades para fomentar el interés por la lectura en los estudiantes del quinto grado de la unidad educativa Padre Rutilio Grande, Fe y Alegría durante el año escolar 2023-2024. Objetivos específicos. Analizar el nivel de interés hacia la lectura de los estudiantes, proyectar actividades didácticas recreativas que favorezcan el disfrute y la comprensión de la lectura, fomentar el interés y el gusto por la lectura mediante la implementación de propuestas didácticas, diseñar estrategias didácticas orientadas a fomentar el interés por la lectura, esto en los estudiantes de primaria del quinto grado de la unidad educativa Padre Rutilio Grande, Fe y Alegría. Justificación de la investigación. Nos encontramos con 3 fases: la metodológica, la teórica y la práctica. En la justificación metodológica, diseñar estrategias didácticas orientadas a fomentar el interés por la lectura. En la justificación teórica, cambios en las actividades planificadas desde la redacción de objetivos claros, la actualización de conocimientos y el uso de herramientas que contribuyan al desarrollo personal, emocional y social a través de la lectura. Justificación práctica, proponer actividades didácticas que despierten el interés por la lectura. Por lo que este trabajo se eligió específicamente porque se considera fundamental abordar la falta de estrategias didácticas de manera que se logre captar el interés de los estudiantes en la lectura, especialmente en comunidades educativas desde la etapa de primaria.
El enfoque está dirigido a proponer actividades y métodos que, además de enseñar a leer, fomenten un disfrute genuino de cada uno de los textos que encuentran los estudiantes. Según investigaciones previas, como las de Pérez 2018, los enfoques tradicionales de enseñanza a la lectura no han logrado adaptarse a las realidades socioeconómicas y culturales de todas las comunidades educativas, lo que implica un límite de impacto en estas prácticas. En este sentido, es importante desarrollar propuestas innovadoras que tengan en cuenta las particularidades de los estudiantes de la Unidad Educativa Padre Rutilio Grande para hacer de la lectura una experiencia atractiva y significativa para cada uno de ellos. Este trabajo busca contribuir a la mejora de la enseñanza de la lectura, permitiendo a los estudiantes descubrir el disfrute de la lectura y con ello potenciar su desarrollo integral. Es importante destacar que la lectura no solo beneficia el área de lectoescritura o lenguaje, sino que conecta directamente con la comprensión de cada uno de los contenidos de otras asignaturas. En este sentido, el disfrute de la lectura se convierte en una tarea fundamental que trasciende los límites de una sola asignatura, siendo crucial el desarrollo académico global de los estudiantes y con ello la implementación de estrategias educativas y el fomento de la lectura hacia las escuelas futuras. Delimitación del problema. La investigación se desarrolló en la escuela, la Unidad Educativa Padre Rutilio Grande, Fe y Alegría, en el periodo del año 2022-2023, utilizando una muestra de 30 estudiantes, con el objetivo de proponer actividades didácticas innovadoras que despierten el interés por la lectura. Marco teórico. Antecedentes. En esta sesión les hablaré sobre los antecedentes que sustentaron esta investigación desde 3 ámbitos: internacional, nacional y regional. En el primer punto, en Colombia, se encontraron el estudio de Valdiris y Rueda Rojano, 2019, titulada Estrategias Pedagógicas para fomentar la lectura en estudiantes, presentada ante la Universidad de la Costa, Colombia Barranquilla, Maestría en Educación. Esta investigación, cuyo objetivo fue proponer algunas estrategias pedagógicas para el fomento de la lectura y así brindar solución a las dificultades que presentaban los estudiantes en este momento, la cual refleja el poco interés hacia la lectura y el bajo rendimiento académico. Ahora bien, Espinosa Pulido 2020, titulado Las estrategias de la lectura y su incidencia en la comprensión lectora de estudiantes de la Universidad Pública del Noreste de México, refuerza el desarrollo de destacar la importancia de enseñar estrategias para fomentar la formación de lectores competentes, una tarea constante que a través de las asignaturas con el propósito de comprender y en consecuencia de aprender, se recomienda contribuir para seguir implementando acciones y estrategias para superar las deficiencias en la lectura. Esto desde un ámbito global. Ahora bien, se localizó el estudio de Cajamarca y Alcivar 2024 titulado Potenciando la comprensión lectora en el 7º grado. Eficacia de los programas de la lectura motivacional, desarrollado en una institución educativa de la ciudad de Durán, Ecuador. Esta investigación se centró en señalar que la comprensión lectora es uno de los retos más importantes en la educación latinoamericana, debido a que un número considerable de estudiantes presenta dificultades en la lectura, el análisis y la discusión de textos académicos que evaluándolo desde un contexto general, debieron de ser altos. Esto en la investigación de Cajamarca y Alcivar. Ahora, en Ecuador, el artículo de Armijos 2023, presentado ante una revista arbitrada de la Universidad Andina Simón Bolívar, titulado Estrategias para la comprensión lectora, una revisión de estudios en Latinoamericana, Universidad Nacional de Educación, se centró en señalar que la comprensión lectora es uno de los retos más importantes de la educación latinoamericana, algo que coincide con la investigación de Cajamarca y Alcivar. En la mayoría de los casos, según esta investigación, se ha evidenciado una deficiente aplicación de estrategias metodológicas por parte de los docentes en las instituciones educativas
para que el alumnado logre adecuadamente comprender, sintetizar la información estudiada a lo largo de los ciclos académicos. Es decir, en la primera investigación de Cajamarca se centra un poco en cómo es una necesidad trabajar la deficiencia a nivel latinoamericana, pero desde la deficiencia o centrado en el estudiante, mientras que el artículo de Armijos se centra un poco más hacia qué está haciendo el docente y cómo lo está haciendo. Siguiendo con los puntos, en el ámbito nacional, en Venezuela, el estado Barinas se localizó el estudio de Pernia Hernández y Méndez Chacón 2018 titulado Estrategias de comprensión lectora y experiencia en educación primaria. En este punto, la investigación se centra en que los estudiantes no interpretan, carecen de estrategias pedagógicas y es uno de los aspectos que desarrolla el contenido de esta investigación, enfocado en la comprensión lectora. Ahora bien, en Lara se localizó una investigación desarrollada por Palacios y Barroso 2019 titulada Estrategias pedagógicas para mejorar la motivación lectora en estudiantes de la educación básica en Barquisimeto. Esta investigación resalta la necesidad de conocer estrategias pedagógicas y que éstas sean aplicadas por los estudiantes para un interés hacia la lectura. En el ámbito regional, en el estado de Zulia, se localizó un trabajo de investigación perteneciente a Pérez y Chirinos Blanco titulado Promoción de la lectura en el proyecto integral comunitario de las escuelas básicas en Venezuela. En este contexto se buscó o se analizó, se llegó al punto en el que es importante integrar tanto escuela como comunidad, así como el ámbito o el entorno del estudiante hacia la lectura, es decir, que puedan integrarse de manera conjunta para ayudar o despertar el sentido lector o ese interés lector del estudiante. Continuamos con la lectura de los objetivos específicos para conocer así las variables, dimensiones e indicadores de cada uno. El primer objetivo específico, analizar el nivel de interés hacia la lectura de los estudiantes del quinto grado de la unidad educativa Padre Rutilio Grande, surge como variable el interés hacia la lectura, las dimensiones, motivación intrínseca, los indicadores son las ganas de leer los libros o el placer o disfrute hacia ellos, la participación en actividades lectoras. Como segundo objetivo específico, proyectar actividades didácticas, creativas que favorezcan el disfrute y la comprensión de la lectura, tiene como variable actividades didácticas creativas para el disfrute de la lectura. Así, la dimensión del tipo de actividades que se desarrollaron. Los indicadores, lectura compartida o en voz alta, actividades lúdicas relacionadas con la lectura, entre ellos los juegos, dramatizaciones, entre otras narrativas que llegan hacia la motivación del estudiante hacia la lectura. Otro objetivo específico, fomentar el interés y el gusto por la lectura mediante la implementación de propuestas. Surge como la variable propuestas didácticas para fomentar la lectura y así la dimensión de estrategias pedagógicas, estas condiciones para el disfrute de la lectura en el que se encuentra el estudiante. Como indicador, uso de recursos didácticos de aprendizaje. El siguiente objetivo específico, diseñar estrategias didácticas centradas para fomentar el interés por la lectura en los estudiantes de primaria de la Unidad Educativa Padre Rutilio Grande. Esto desde el fomentar el interés por la lectura surge como la variable el contexto de la lectura en su desarrollo e implementación. En las dimensiones tenemos los factores escolares, que lleva hacia los indicadores de la presencia de un espacio adecuado para leer en la escuela, la actitud de los docentes hacia la lectura, esto como indicador relevante en estos objetivos específicos que estamos leyendo para conocer las variables, dimensiones e indicadores que surgieron a partir de cada uno de ellos.
Capítulo 3. Marco metodológico. En esta fase hablaremos sobre la metodología de la investigación, enfoque epistemológico de la investigación, tipo de investigación y diseño de la investigación. En la metodología integra tanto enfoques cualitativos como cuantitativos. El paradigma mixto integra estos dos enfoques, lo que significa que se utilizan tanto datos numéricos cuantitativos como datos textuales o descriptivos cualitativos para obtener una visión más amplia y profunda del fenómeno en cuestión. Ahora bien, el enfoque epistemológico de la investigación adopta un enfoque pragmatista porque combina las epistemologías positivista y constructivista, tal como lo propone John Dewey, capaz de nutrirse tanto de los datos objetivos de una realidad tangible y observable, cuantitativo, así como de las realidades subjetivas que nos lleva a explicar lo cualitativo. El tipo de investigación se desarrolla con mayor énfasis en la investigación explicativa, la cual se refiere a un tipo de investigación que busca no solo describir un fenómeno, sino también comprender las causas que lo generan y las relaciones entre las variables involucradas. De acuerdo con Arias 2012, quien define la investigación explicativa como aquella que se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de causa-efecto. El diseño de la investigación es experimental, basado en que, según lo define Arias 2012, es un proceso que consiste en someter a un objeto o un grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos, variable independiente. Por lo que se busca lograr la interpretación o análisis de la lectura como estrategia de aprendizaje en los niños del quinto grado de la escuela Unidad Educativa Padre Rutilio Grande, Fe y Alegría, fundamentada en la manipulación y control de las variables, siendo objeto de estudio la importancia del desarrollo de una buena lectura a partir del disfrute de leer, desde el comportamiento y valoración de la lectura previa a herramientas motivadoras, para luego ser sometida a nuevas estrategias que permitan dar luces a una nueva valoración o perspectiva de la misma, siendo favorable en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A continuación, el nivel de investigación. La presente investigación es de tipo aplicada, ya que su propósito es generar estrategias didácticas orientadas a mejorar el disfrute de la lectura entre los estudiantes, como señala Kenley Hare y Lin 2022. Busca resolver problemas concretos en contextos específicos, lo cual se refleja en este estudio al enfocar hallazgos obtenidos hacia una mejora de la práctica del proceso educativo. La población para el estudio se considera población de 45 estudiantes en el aula del quinto grado de primaria de la Educativa Rutilio Grande, Fe y Alegría en el periodo académico 2023-2024. Su muestra, para los efectos de este estudio, la muestra estuvo compuesta por 30 estudiantes de la escuela de la Unidad Educativa Padre Rutilio Grande, Fe y Alegría, con edades comprendidas entre 10 a 12 años, quienes realizaron un pre y post test para evaluar su perspectiva sobre la lectura. Esto como instrumento de evaluación, la medición pre y post test, la intervención en actividades de lectoescritura. A través de un indicador numérico se obtuvo el nivel de satisfacción con la práctica lectora. Además, se implementaron actividades motivacionales orientadas a fomentar el disfrute de la lectura, las cuales fueron valoradas así cada una por los estudiantes. Capítulo 4. Análisis e interpretación de los resultados. A través de los resultados del pre y post test realizado por los estudiantes, podemos analizar los siguientes resultados. El pretest y post-test tuvieron 5 preguntas que se hizo inicial a desarrollar actividades didácticas o estrategias didácticas para fomentar el interés de la lectura en los estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Padre Rutilio Grande, para luego esas mismas preguntas volverlas a hacer en el post-test, luego del desarrollo de esas actividades. Entonces, como pretest o como idea visual o como idea previa antes de estas actividades desarrolladas, tenemos los siguientes resultados en el pretest. ¿Con qué frecuencia tienes acceso a libros o materiales de lectura en tu escuela? En siempre no tenemos resultados. En el rojo tenemos a veces un 16,7%,
casi nunca con 20% y nunca un 63,3%. Es decir, que los niños en su mayoría no tienen o no tenían acceso a los libros o materiales de lectura en la escuela. Esto porque la escuela, aunque contaba con una biblioteca, estaba cerrada y pues no tenía uso, por lo que se fue deteriorando con el tiempo. Cuando se logró la apertura de esta biblioteca y lugares o espacios dentro del salón mismo como plan lector, como espacio lector, se realiza entonces el post-test luego de ese complemento o esa estrategia para motivar la lectura y responden a la misma pregunta: ¿con qué frecuencia tienes acceso a libros o materiales de lectura en tu escuela? Y el 100% respondió siempre. En la segunda pregunta del pretest dice: ¿lees libros a menudo porque te gustan? Siempre no tenemos resultados. En el rojo tenemos a veces con 16,7%, casi nunca un amarillo que tenemos 16,7% y nunca un 66,7%. Es decir, que tenemos en su mayoría que los niños no leen libros porque les gusta. Es decir, lees libros a menudo porque te gustan. Entonces, nunca leen los libros porque les guste. Lo veían más como una obligación académica asignada por el docente. Mientras que en el post-test lees libros a menudo porque te gustan. Entonces allí responde el 100% que sí. Seguimos con la siguiente lámina. Continuamos con las preguntas del pre y post-test como resultados de las actividades desarrolladas para el interés o motivación lectora de los estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Padre Rutilio Grande. En la pregunta 3 dice: ¿participas en actividades relacionadas con la lectura? En el azul no tenemos ningún resultado, que siempre. A veces tenemos un 26,7%, en casi nunca un 13,3% y en nunca un 60%. Es decir, que la mayoría de los estudiantes no participa en actividades relacionadas a la lectura. Luego de realizar esas actividades que se implementaron para despertar el interés hacia la lectura, en el post-test respondieron a la misma pregunta de: ¿participas en actividades relacionadas con la lectura? Y el 100% respondió que sí participa en las actividades. En la pregunta número 4 dice: ¿te gustaría que hicieran más actividades relacionadas con la lectura en la escuela y en la casa? Tenemos un 40% como siempre, si les gustaría. El rojo un 20%, casi nunca un 16,7% y nunca un 23,3%, teniendo como mayoría un 40% que le gustaría que hicieran más actividades relacionadas con la lectura en la escuela y en la casa. Esto es un previo antes de la realización o el desarrollo de actividades para despertar en ellos el interés por la lectura. Entonces, luego de realizar estas actividades, en el post-test dice la misma pregunta: ¿te gustaría que hicieran más actividades relacionadas con la lectura en la escuela y en la casa? Todos respondieron que sí, porque nos encontramos con un resultado de 100%. Ahora bien, en el pretest hay luego del 40%, hay un 23,3% que dice nunca, porque tienen un rechazo hacia la lectura como una obligación académica. El 16,7% casi nunca, ¿ok? Aún esa perspectiva o esa apatía hacia la lectura estaba latente para motivar o desarrollar actividades en cuanto a la lectura, o ver el libro o el texto o la lectura de contenidos de una manera distinta. Siguiente a la pregunta 4 tenemos la pregunta 5, dice: ¿sientes que la lectura te ayuda a aprender cosas nuevas? En el 30% siempre, en el rojo un 23,3% a veces, casi nunca tenemos un 16,7% y un 30% en nunca. Esto es previo a las actividades a desarrollar.
recordando que los niños desarrollaban actividades de lectura y escritura como obligación académica. No lo realizaban todo el tiempo, pero cuando tenían esa oportunidad de interactuar con textos, era o lo tomaban como obligatorio. Entonces de allí los resultados del 23, 16,7%, 30%, entre nunca, casi nunca, a veces y siempre. Mientras que en el post-it sientes que la lectura te ayuda a aprender cosas nuevas, ya ven la lectura de una manera distinta y tenemos un 100% como resultado al desarrollo de actividades o estrategias didácticas, pedagógicas para incentivar o motivar a los niños hacia el mundo de la lectura. Capítulo 5. Conclusiones. Tenemos los siguientes puntos. Los estudiantes conocen la importancia de la lectura, pero es necesario motivar su interés para que se sientan atraídos por la práctica de leer de manera placentera y constante. En el punto número 2, los niños prefieren actividades lúdicas e interactivas como juegos y debates, más que simplemente leer textos largos y teóricos, lo que refleja la necesidad de hacer la lectura más atractiva y entretenida. En el punto número 3, los estudiantes se muestran más motivados, es decir, que esto sucede cuando los textos coinciden con sus intereses personales, como textos que reflejen cuentos, lecturas de aventuras, ciencia, deporte, en lugar de materiales que consideren poco relevantes para su vida. O sea, buscan que sean un poco más centrados a su cotidianidad o a sus intereses particulares. En el punto número 4, el disfrute de la lectura en clase depende en gran medida de las actividades didácticas implementadas. Muchos estudiantes no se sienten tan interesados por la lectura cuando las actividades no están diseñadas de forma creativa y dinámica. Es decir, que es necesario que el niño o niña vaya construyendo su aprendizaje, manipulando, interactuando con los materiales. De manera que los libros puedan estar a su alcance y diversos textos de su interés. El enfoque didáctico debe estar centrado en la interacción y en el aprendizaje práctico. El punto número 4. Es decir, que como lo nombrábamos anteriormente, es necesaria esa interacción a través del ejercicio o la manipulación de los materiales en sí. La escuela carece de suficientes recursos didácticos y materiales de lectura adecuados, lo que limita las oportunidades. Es decir, que para que los estudiantes puedan explorar diferentes géneros literarios y por ende limita el desarrollo de su interés por la lectura. Es necesario implementar nuevas estrategias didácticas y crear nuevos espacios de lectoescritura que motiven al niño a acercarse a la lectura. Esto desde la escuela para ir llevándolo luego hacia la escuela y comunidad a través de diferentes actividades. Recomendaciones. Programar actividades didácticas enfocadas a la lectura, que deben ser innovadoras, adaptadas a los intereses de los niños para fomentar un mayor disfrute de la lectura y así despertar el interés por la misma. Y el punto número 2, realizar sesiones periódicas de reflexión en clases sobre la importancia de la lectura. Siempre es importante la sensibilización, esto promoviendo debates, discusiones que involucren a los estudiantes en el análisis de textos leídos, estimulando la comprensión y el pensamiento crítico, que podría comenzar muy bien desde el tema de la importancia de la lectura. Punto número 3, fomentar la participación de los padres en el proceso educativo, esto organizando encuentros o talleres donde se informe sobre la importancia de apoyar la lectura en casa, proporcionando estrategias para mejorar los hábitos de lectura de los estudiantes. Siempre es bueno tener un espacio lector incluso en la casa. El motivar o involucrar a los padres sin duda es una de las tareas primordiales. El punto número 4, organizar talleres de capacitación para los docentes enfocados en el uso de estrategias didácticas creativas. Fomentar el interés de la lectura, al igual que compartir experiencias y actividades implementadas con éxito entre los docentes. Cada uno de los docentes tiene
muchas capacidades y que sin duda más de uno se siente interesado o motivado en poder motivar en sus alumnos el ejercicio de la lectura placentera. Por lo que por aula podría implementarse como un proyecto de comprensión o un proyecto de aula en el que puedan compartir no solo los estudiantes, sino los maestros desde las diversas estrategias implementadas en el aula. Punto número 5. Promover actividades creativas relacionadas con la lectura que incluyan padres, madres, alumnos y docentes, como concursos de lectura, teatros de libro o lecturas al aire libre, con el fin de crear un ambiente que estimule el disfrute de la lectura de manera colaborativa. Sin duda, una de las actividades de los niños es poder visualizar a su adulto ejemplar y pues seguir su ejemplo. Y el hecho de que el adulto a quien admira pueda hacer o esté practicando el ejercicio de la lectura de manera placentera, invita al niño a involucrarse en este mismo momento placentero de leer. El número 6, aumentar la disponibilidad de materiales de lectura adecuados y diversos, tanto en el aula como en la biblioteca escolar, para garantizar que los estudiantes tengan acceso a una variedad de géneros y temas que puedan captar su atención e interés. La recuperación de las bibliotecas sin duda habla de cada una de las escuelas, porque es un cúmulo de conocimientos que tienen las escuelas. Ahora bien, el mundo tecnológico podría sumarse a esta red de libros y pues tomar nuevas estrategias que involucren estas nuevas tecnologías.